también son los que presentan un alto mecanismo de resistencia. Y ahí vamos a ver a los famosos Staphylococcus aureus penicilinos resistentes, que ocasionan las infecciones asociadas al tracto respiratorio bajo. Y cuando uno lo encuentra en el paciente, son de alta mortalidad. Las infecciones urinarias ya se los había mencionado con Staphylococcus aureus, que es el más frecuente. Ya les dije, ¿no? Mujer joven que viene de la emergencia, que tiene síntomas de una infección urinaria baja, y uno hace un gram y no encuentra pocos gram positivos, de inmediato yo pensaría que es un saprofíticus. Si es la primera vez, cualquier antibiótico le va a hacer bien a esa paciente, no le va a pasar nada. Las infecciones asociadas a heridas. Una herida es una solución de continuidad, entonces en la solución de continuidad sí se mete Staphylococcus, como lo vamos a ver en la parte de la imagen donde dice la patogenia. Asociado también a infecciones por endocarditis, cuadros de sepsis y las infecciones en prótesis. Aquellos pacientes que utilizan prótesis, que van a ser traumatólogos, uno de los agentes infecciosos causantes de estas prótesis es aureus. Y ahí tienen el ejemplo clásico de estas infecciones, la forunculosis. El otro día una trabajadora del hospital, que no es médico, tenemos personal administrativo, me busca y me dice: doctora, ¿sabe qué? Su hija de 15 años ya se depilaba, ¿no? Yo decía, depilación a los 15 años, la verdad que no sé, para mí fue un poco sacado de los pelos, porque yo no me acuerdo que a los 15 años comenzara a depilar, por lo menos yo no creo. Bueno, ya. O es que hay algunas niñas que tendrán más vellos abundantes, no sé la verdad, pero bueno, ya. La cosa es que esta niña se depilaba y se rasuraba. Entonces se rasuró las axilas y luego se rasuró las piernas. Vamos, un rasurador. Esta niña de 15 años. ¿Y qué pasa? La trae a la consulta del dermatólogo, porque como son casos de piel, lleva a la dermatología. Y dermatología observó esto. Pero no solo era un solo sitio, tenía toda la axila, o sea, todo le había puesto la rasuradora, había presentado forunculosis. Y algunas de ellas estaban presentando hasta como especie de un tumor, por decirlo así, ¿no? O sea, como un bulto que se les estaba formando y que se estaba llenando de pus. A eso fue que le extraen como una jeringa y me lo llevan al laboratorio. Ahí la trabajadora me cuenta y me dice: doctora, esta es una muestra de mi hijita que era tomadora de dermatóloga. Ya, entonces vamos a ver, era una secreción purulenta. Le hicimos 15 gram y vimos pocos gram positivos. Y el cultivo salió que era aureus, ¿no? Y bueno, tenía las lesiones en piernas, tenía las lesiones en la axila porque había utilizado la misma rasuradora para todo, ¿no? Entonces la pobre tenía forunculosis por todos lados. Y probablemente puede ser que esté colonizando Staphylococcus aureus. Otra de las infecciones con bastante frecuencia son las celulitis por Staphylococcus aureus. ¿Dónde más lo he visto? En las mastitis, en las mamas. A veces las mamás siguen dando de la cara al bebé ya cuando tiene hasta dientes, ¿entiendes? De verdad que a mí me desespera ver a una madre que ya tiene ya... ¿Hasta qué edad se le debe la lactancia materna exclusiva? 6 meses, ¿no? Ya hasta un año te aguanto ya, pero ya el bebé ya nace, ya tiene ya sus dientecitos, ya se le está formando. Entonces los bebés pueden morder y muerden la areola mamaria, el pezón, lo muerden. Y por ahí, igual, es una herida, y por esa herida entra la bacteria. Y yo he visto varios casos de mastitis mamaria. ¿Y quién ocasiona la mastitis mamaria? Staphylococcus, porque son una celulitis. Es eso. Y entonces las celulitis son soluciones de continuidad. O sea, tienes una herida, se mete la bacteria y termina pues ocasionando un descuadro. La exfoliación térmica, ¿no? La exfoliación térmica, que les decíamos, también son por las toxinas. En la unión de los epitelios, ahí es donde se mete esta toxina y forma una ampolla que se rompe. Pero esa ampolla no tiene bacterias, porque lo que forman son las toxinas. Y otro cuadro clínico que también produce, sobre todo en los niños, son los impéticos. El impético también lo va a producir Streptococcus, y tiene una característica parecida, porque el Streptococcus, otra cosa de lo que tiene es que puede producirte costras o lesiones del tipo mielecémicas, ¿no? Así como el aspecto de la miel, algo así se producen las lesiones por Streptococcus.
Ya esto lo hemos visto en la clase, y esa es la importancia del por qué también uno cuando toma los hemocultivos, ojo, los hemocultivos es el tipo de prueba de laboratorio que uno hace para poder hacer la determinación del agente infeccioso que te está ocasionando la sepsis. Entonces, por eso que acá te dicen, los estafilococos son bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Entonces, cuando tú hagas un hemocultivo, necesitas pedirle con dos tipos de frascos. Porque puede ser que en los frascos de los anaerobios pueda crecer más estafilococos, ¿no? Puede favorecer más. Porque estafilococos, streptococcus tienen el comportamiento de anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan oxígeno. Tienen proteasas en sus paredes, se van a unir a un anillo beta-lactámico, que es el famoso anillo de las PBP, la proteína ligadora de las penicilinas. Este anillo es el que luego va a mutar y se va a convertir esta bacteria con un gen de resistencia llamado MS. Estafilococcus aureus puede desarrollar muy bien en medios que son hipertónicos. ¿Ya? Lo que nosotros le vamos a decir el monitor salado. Ahí va a desarrollarse muy bien Estafilococcus aureus. Y eso es lo que vamos a hacer también en el protocolo. Y el protocolo que nos vamos a hacer del hisopado nasal, ese hisopado cuando ustedes lo tomen, lo van a sembrar en un medio de monitor salado. Entonces, ustedes ahí van a diferenciar quiénes son aureus y quiénes son coagulasas negativas. Otra característica es que produce la enzima catalasa, ¿no? Yo les decía esto con el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, van a ver unas burbujitas, esas burbujitas que salen es la presencia de la enzima catalasa. De por sí con Staphylococcus hay más de 40 especies, resulta ser 3 interés médico, y aquí les hemos puesto una tabla para que ustedes puedan diferenciar las 3 bacterias, sobre todo las 3 especies, Aureus, Epidermidis y Saprophyticus, porque no se olviden que Epidermidis es la que está más relacionada con los dispositivos médicos. ¿Cómo puedo diferenciar un Saprophyticus, que era la que también habíamos hablado por causa de las infecciones urinarias? Es por la novobiosina. La novobiosina es resistente a Saprophyticus, mientras que el Aureus Epidermidis es sensible. No se olviden que la coagulasa positiva solo la tiene Aureus, miren ahí está clarito. Y el monitor positivo también lo va a tener sobre todo más Aureus. Pero Epidermidis y Saprophyticus resultará ser variable. También para mostrar aquí los diferentes tipos de Staphylococcus coagulasas negativas que forman parte de nuestra microbiota en la piel. Entonces, todos ellos nosotros también los podemos aislar en los hemocultivos. Es importante ahí también hacer la asepsia de la piel cuando van a tomar muestra de hemocultivos, porque no vaya a ser que aíslen alguno de estos patógenos y no sea el causante de la infección del paciente. Los colegas, los neonatólogos, los pediatras sí le dan relevancia a estos agentes porque sí han visto que están más ocasionando las infecciones en los niños pediátricos y en los neonatos. Pero como también menciono, siempre vamos a tener que relacionarlo con el cuadro clínico que tenga el paciente. Y ahí tienen ustedes la imagen del metabolismo del monitor. En un medio hipertónico, si lo ven de color amarillo, significa que esto es Staphylococcus aureus. Y esto es lo que nosotros vamos a evidenciar cuando hagamos el hisopado nasal para ver la colonización. La producción de la enzima coagulasa. Lo que se hace aquí es con el suero. Tenemos el suero de un paciente, le agregamos las colonias, lo dejamos en incubación 2 horas y después de esas 2 horas yo voy a ver el coágulo. Si se forma coágulo significa que es aureus. Algunas características que tiene el Staphylococcus para producir daño. Una de ellas es la proteína A, que me va a impedir la fagocitosis porque bloquea la IgG. Otros son las fibronectinas, que son proteínas que se van a unir a las mucosas. Aquí les dice ya mención al superantígeno relacionado con el síndrome de shock tóxico, la toxina 1. Las enzimas que nos van a permitir hacer la identificación de la bacteria. Y las exotoxinas que ya estábamos mencionando, que todas ellas pueden producir diversos cuadros clínicos. Y ahí ustedes pueden evidenciar también estas citoquinas
en dónde van a afectar, qué tipo de células son las que van a destruir estas citoquinas. La delta es la que está relacionada con la intoxicación alimentaria. Y esa intoxicación alimentaria lo van a ver en qué tipo de alimentos, en las carnes, en las carnes de las aves, en los huevos, en los rellenos. O sea, cuando ustedes comen su pan con crema, relleno, algo dicen, no, ya lo como para mañana temprano, ojo, evalúen bien eso porque no vaya a ser que ya esté malogrado, ¿no? O sea, ustedes dicen, no, yo lo voy a refrigerar, no voy a guardar nada. Puede ser que pueda verse dañado. Porque el Staphylococcus, la toxina se va a desarrollar justamente en estos tipos de alimentos que necesitan una buena conservación. Y si tú no lo conservas bien, ya es nocivo. Desgraciadamente ya no lo puedes utilizar. ¿Dónde más están con los embutidos? También están, porque los embutidos, una vez que tú los sabes, los tienes que refrigerar y los tienes que saber guardar bien, porque si no lo guardas bien, eso se malogra, dura poco tiempo. Entonces ahí también puede estar la toxina del Staphylococcus, ¿no? Ahí están mirándose, ahí ¿qué harán ustedes? Seguro comprarán su jamonada y esa jamonada le da toda más de la semana, seguro. Bueno, hay un gato, o sea, o es un tipo de gato. Ah, no es un gato. ¿Qué hace con el gato ahí, chicos? No me digan que ustedes son Sociedad Protectora de Animales. Van a encontrar el gatito por acá, seguro. Se lo van a llevar. Mi hermana también es así, por eso mi casa se llenó de gatos. Pero fue por mi hermana, no por mí. Pero bueno, al final los gatitos son bien amorosos, ¿sabes? A mí no voy a decir que no. A mí me encantan los gatos. Al inicio no me gustaban los gatos, porque... Entonces seguimos. Los Staphylococcus, entonces, como les venía mencionando, pues tienen citoquinas y esas, o estas toxinas, pues van a producir daño en diferentes tipos de células, ¿no? Ya les venía mencionando las alfa-betas que están relacionadas o que van a destruir melosepatías, los leucocitos, la delta, que es de la intoxicación alimentaria, la gamma, que es la de que van a producir destrucción de leucocitos y macrófagos. Y aquí están las toxinas exfoliativas, que son las que van a producir el síndrome de la piel escaldada en población pediátrica, ¿no? Y son de dos tipos, una toxina A y una B. Una es termoestable y la otra es termolable, o sea que al calor se va a poder destruir. Las enzimas que utilizamos, sobre todo para la parte de la identificación de la bacteria, dice toxina 1 que está relacionado con el síndrome del shock tóxico, que la causa son el uso de los tampones vaginales, pueden producir cuadros de hipotensión, fiebre, rash y falla multiorgánica. Bueno, y estas diapositivas también ustedes tienen ahí justamente el mecanismo de acción que tiene Staphylococcus. Entonces, Staphylococcus, ¿cómo entra? Bien puede entrar por un orificio natural, que puede ser la mucosa nasal, o bien también puede entrar por una solución de continuidad, una herida. Ustedes una herida, se mete Staphylococcus, y cuando este Staphylococcus produce estas citoquinas, que van a llamar a que nuestras células de primera línea de defensa vayan al lugar de acción. Entonces van a ir ¿quiénes? Los neutrófilos. Entonces se van a ir encapsulando estos neutrófilos hasta que va a haber un momento en que se va a romper y esto va a generar que los Staphylococcus salgan al torrente sanguíneo. Entonces bien podemos tener una infección localizada, como les toca el caso de la niñita de la tuberculosis, ahí nomás quedó, o bien que esto se rompa y vaya al torrente sanguíneo y produzca una bacteremia. Esa bacteremia es la que puede ubicarse en cualquier órgano y puede producir daño, ¿no? El Staphylococcus. Bueno, la patogenia de los Staphylococcus generalmente aquellos que van a tener la mutación es por el gen MECA, ¿no? Y el gen MECA viene siendo codificado por las proteínas ligadoras de la penicilina, las famosas PBP que están ubicadas en la pared. Entonces, la del gen MECA es la que está relacionada con el PBP2A. Ya no se vayan a olvidar. Bueno, esto es solamente para repasar lo que vimos en la primera clase en cuanto a la formación del peptidoglucano, que tenía sus componentes pues, de acetilmurámico y la glucosamina. Y que en la zona del acetilmurámico yo tenía una unión de aminoácidos, que son 5 aminoácidos los que se van a unir. Y que en estas uniones de los aminoácidos
donde van a actuar muchos de los antibióticos y van a dejar pues al pectidoglucano que se destruya. Como les decía, tener un pectidoglucano que ya no hay hace que la bacteria pues se pueda morir, ¿no? Que sabiendo que actúan muchos de estos antibióticos para las bacterias gram positivas. Y ahí también otro punto muy importante es el ver cuántos portadores sanos tienen presencia de Staphylococcus aureus. La literatura describe que es alrededor del 15 al 50%. Vamos a ver un estudio que se hicieron en estudiantes de medicina que eran 60% los portadores. ¿Se imaginan? O sea, de 100, 60 eran portadores de Staphylococcus aureus. Factores de riesgo, claro que sí, porque pueden incrementar la posibilidad de infección, por eso es importante la higiene, ¿no? La higiene, los cuerpos extraños, las cirugías, traumatismos, por ahí también va a ser el punto de partida para que nuestro Staphylococcus se pueda meter. Esas bacterias, para que se adhieran a la mucosa o al endotelio, pues necesitan de ciertas sustancias, ¿no? Como alecinas, elastinas, que van a favorecerlo. Asimismo, como decíamos, van a liberar citoquinas, eso es el proceso de la quimiotaxis, que atrae polimorfos nucleares hacia la zona de la lesión. Y finalmente también sucede el fenómeno de opsonización, que quiere decir esto que va a impedir también la fagocitosis, ¿no? Durante la vía del complemento, sobre todo en la parte del C3P. Ya lo habíamos mencionado de cómo es que se hace la identificación con la correlación GRAM. Utilizamos el medio hipertónico, que es el medio mannitol salado para su identificación, sobre todo para aureus. Utilizamos prueba de coagulasa, acuérdense que la coagulasa positiva solo es aureus. Y producción de la enzima beta-lactamasa para descartar mecanismo de resistencia. No hay vacuna y aquí lo importante es la higiene de la piel y de las manos. El cultivo se ve de esta manera, no son colonias en una placa de la sangre de color gris, son colonias pequeñas, crecen a las 24 horas, y otro característico es que alrededor de las colonias ustedes pueden visualizar este halo, y ese halo es una hemólisis. Eso es lo que ya nos toca ver esta semana, la otra semana, en las prácticas de este grupo de bacterias. El otro punto interesante es que yo cuando tenga las colonias, nosotros en los laboratorios trabajamos con equipos automatizados para poder hacer la identificación, la susceptibilidad, de manera más rápida, por decirlo así, ¿no? Y aquí un poquito de la historia de la sensibilidad a los antibióticos con los estafilococos. Como pueden ver ustedes ahí, en los años de 1960 apareció ya la oxacilina. Hasta ahora la oxacilina sigue siendo el antibiótico recomendado para Staphylococcus aureus, pero que sea sensible, meticilino sensible. Solo ahí nada más. Cuidado que a alguna infección de estafilococo le metan penicilina, no se le da penicilina al paciente, más bien eso genera más resistencia todavía. ¿No? Si es posible, oxacilina, que es otro tipo de grupo de las penicilinas, pero es una penicilina sintética, o en todo caso una cefalosporina. Ahí tienen al famoso gen MEA, que le venía haciendo mención, que va a codificar a un PBP, y ese PBP se va a llamar el PBP2A y va a generar la bacteria Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ahí ustedes tienen en sus diapositivas, les puse dos cultivos de pacientes, ¿no? Son pacientes del hospital, en el lado izquierdo, en la pantalla, en nuestro lado izquierdo, pueden ver ustedes un Staphylococcus aureus sensible. Y lo único que tiene resistente es a la penicilina. Como les decía, yo ya no le puedo dar a un paciente con Staphylococcus aureus penicilina. Mi primera opción va a tener que ser la oxacilina, y es una muestra de biopsia de mama, ¿no? Que se había recibido. Y en el lado derecho es una muestra de un aspirado traqueal, ¿no? Un aspirado bronquial de la unidad de cuidados intensivos. Y miren ahí todas las alertas que me ha dado la máquina. Dice que es productora de beta-lactamasa, es una Staphylococcus aureus meticilino resistente mediado por el gen MEA. O sea, me está diciendo esa bacteria es resistente. Según lo que ustedes están viendo en ese antibiograma, ¿cuál antibiótico le daría? ¿Qué dice? Este paciente de la UCI.
¿Seguro? A ver, miren el diagrama del lado derecho, es el diagrama que sacamos. Estos valores que ven acá se llaman concentración inhibitoria mínima. Ya vamos a mencionar un poco más al respecto. La R significa resistente y la S sensible. Así por lógica, ¿cuál le daría? ¿Qué dice? O sea, por eso que ustedes piden un antibiograma, porque en el antibiograma ustedes van a tomar la decisión. Como dice su compañero, doctora, yo voy a ver todo lo que sea sensible. Ajá, pero buen punto, ya. Entonces parte con lo que es sensible. Pero también tienes que ver si ese antibiótico tiene buena penetración en pulmón, ¿no? Porque aparentemente el foco de la infección es en pulmón. Entonces, de los antibióticos es lo que van a llevar ustedes en farmacología. Entonces, ustedes tienen que saber qué antibiótico va a pasar bien en pulmón. Y ahí uno de los antibióticos sería la vancomicina, ¿no? El otro antibiótico, y ahora ustedes dicen, doctora, todo lo que es sensible ya, pero rifa no se da, rifa generalmente se da con dos antibióticos, un antibiótico más no se da solo, pero la rifampicina más lo guardamos para los pacientes con tuberculosis. Cotrimoxazol no es el ideal, y aquí tendría que irme con vancomicina o linezolid. Ustedes me dicen, doctora Cucho, ¿y usted cuál prefiere? Yo preferiría linezolid. Porque el linezolid produce menos efectos adversos, y eso ustedes también lo van a ver en farmacología y en terapéutica. ¿Ya? ¿Y por qué el linezolid? Porque el linezolid no me va a producir daño renal, lo que sí hace vancomicina puede producir una insuficiencia renal aguda, y también me puede producir la diarrea asociada a los antibióticos, que también ya les había dicho quién lo ocasiona. ¿Cómo se llama esa bacteria? ¿Se acuerdan? Tengo varias preguntas ya para el examen. La bacteria que está relacionada con la diarrea con los antibióticos. Te lo dije en la clase pasada, cuando hablamos de esporas. Ya se olvidaron ya. Clostridium. Y en la práctica también se ha dicho, ¿va? Y es Clostridium difficile. Bueno, ya también les voy a volver a repetir cuando nos toque hablar la clase de Clostridium. Creo que la siguiente clase nos toca hablar de Clostridium. Bueno, en esta diapositiva es para mostrar los diferentes antibióticos que pueden actuar para las bacterias Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Y ahí pueden ver dónde actúan todos esos antibióticos. Y por si acaso, no todos estos antibióticos están disponibles en Perú todavía. Son varios antibióticos que todavía son nuevos o están en investigación. Y bueno, y de los pocos que hay todavía tienen alto costo. ¿No? Desgraciadamente no todos están acá en nuestro país. Así que si a algún paciente le da una infección y ya, bueno, hasta ahora tampoco no hemos tenido reportes de Staphylococcus aureus que sean resistentes a vancomicina. Hasta ahora no se ha tenido, pero sí no hay reportes de casos en otros países. Ojo con eso. Y esto es la importancia del cultivo. La importancia del cultivo y la importancia de que no le deben dar antibióticos de amplio espectro. Porque ustedes van a decirme, doctora, pero si la vancomicina mata todo, doctora. O sea, si yo le doy al paciente vancomicina, a pesar de que sea un Staphylococcus aureus sensible, doctora, yo le mato todo. ¿Qué más que ese antibiótico potente? No hagas eso. Miren, este estudio, por eso lo puse. Este estudio hicieron en población que era alérgica a penicilina. Entonces los dividieron a los alérgicos con los no alérgicos. A todos se les salió Staphylococcus aureus. Y el tratamiento es que les comenzaron a dar vancomicina, ¿ya? Pero fue Staphylococcus aureus meticilino sensible. Entonces, no le voy a dar oxacilina porque ya es alérgico a penicilina. ¿Qué llama alérgico a penicilina? Todavía no se sabe. Ya. Entonces, la otra opción es que tú le puedas dar algún beta-lactámico. Puede ser una ceftriaxona, podría ser una opción. Y en ese grupo pues le dieron vancomicina y miren ustedes la mortalidad. Aquellos que eran alérgicos a penicilina, a los cuales eran Staphylococcus meticilino sensibles, le das vancomicina y tienen un 12% de mortalidad.
Aquellos que recibieron un beta-lactámico que puede ser una cefalosporina de tercera generación, la mortalidad fue baja. O sea, un antibiótico que era es un antibiótico menos potente. ¿Ya? Y miren aquellos que eran alérgicos a penicilina, porque era algo grueso, y ahí miren la mortalidad. O sea, si le das vancomicina, más bien estás matando al paciente. O sea, no lo estás curando, ¿no? Por eso dice ahí. Por eso es importante, por eso para ti es importante que ustedes tengan en cuenta que si hay pacientes que necesitan de que se les haga el cultivo, hagan su cultivo. No sean todos empíricos. Yo sé que siempre vamos a iniciar como un tratamiento empírico, pero hay que pedir el cultivo a la par. Y si en el cultivo le sale que es meticilino sensible, y si comenzaron con vancomicina, eso es lo que nosotros le llamamos la desescalación. O sea, comencé con un antibiótico potente, pero como el cultivo me salió sensible, lo bajo, lo pueden bajar, no hay ningún problema, pero no lo mantengan durante todo el tratamiento. ¿Ya? Ya lo van a aprender ustedes. Esa es la otra cosa de las bacterias gram positivas que están relacionadas con las contaminaciones en los hemocultivos. ¿Cuáles son? Sobre todo los Staphylococcus coagulasa negativa. ¿Ya? Esas son las que están relacionadas con las contaminaciones en los hemocultivos. ¿Por qué sucede? O porque no te has lavado bien las manos, o porque no hiciste una adecuada asepsia de la piel. Ahí está mi mapa microbiológico del Hospital 2 de Mayo del año 2018, en la cual ahí ustedes pueden ver bacterias aisladas como Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasas negativas, donde está el epidermidis, hemolíticos, que resulta ser el grueso, ¿no? Y ahí pueden ver también la cantidad de hemocultivos que nosotros hemos aislado y cuántos fueron positivos. Y de estos positivos, cuáles fueron los gérmenes que se aislaron en el hospital. Entonces, Staphylococcus aureus más lo podemos aislar por los hemocultivos. Y este es el estudio que hicieron en España, en los estudiantes de medicina, de 5 promociones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 promociones. O sea, 6 promociones. Cuando pasaban el curso de microbiología, todita la promoción era hisopada. Y esto se formó una data, una data de esta promoción, todas. Al final, ellos vieron que la cantidad de colonizados que tenía en estas promociones eran 60%, colonización por Staphylococcus aureus. O sea, es relativamente alto, ¿no? Y también dijeron que quiénes son, y algunos de ellos, 9 de ellos, de esos 60,8% de los colonizados, 9 de ellos, que eran 1,5%, resultaron ser Staphylococcus aureus meticilino resistentes. De esos Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿quiénes eran? Aquellos estudiantes que tenían cuadros de sinusitis crónica, o que habían estado ya recibiendo antibióticos de por medio, entonces ya tenían un cierto mecanismo de resistencia, ¿no? Que ya lo habían hecho mención. Streptococcus, el otro grupo de bacterias, también son bacterias gram positivas, son bacterias que nos colonizan en la cavidad oral. ¿Se acuerdan los chicos que me colaboraron? Ya crecieron, han crecido los streptococcus, están chéveres para la práctica de la semana que viene, ya tengo mis streptococcus. No pasa nada porque todos tenemos streptococcus, no se olviden, a todos tenemos streptococcus. Bueno, existen especies que son patógenas, claro que sí, está el Streptococcus biógenes, el Streptococcus agalactiae, está el neumococo, ¿no? Como los agentes cabecera, diría yo, de las causantes de las infecciones. Y miren que en la literatura ya se venía describiendo. Bill Roth en 1874 lo describe en la erisipela, en esta lesiones de la piel. Pasteur en 1879, ya nosotros lo vemos sepsis porperal, y Fourier lo asoció a fiebre reumática, y la fiebre reumática es ocasionada por Streptococcus biógenes. Lancelot, la única mujer, porque todos los demás son hombres, en 1933 clasificó a los beta-hemolíticos en 0 grupos, ¿ya? En el grupo A, B, C, D, así nos clasificó Lancelot. ¿Dónde tenemos Streptococcus beta hemolíticos? ¿Qué cuadro clínico me pueden producir? El clásico es la amigdalitis. No sé quién de niños acá no sufrió cada rato de faringoamigdalitis. Los llevaban al pediatra, el pediatra decía, sí, mire señora, tiene las amígdalas ahí con esa pus, ahí antibiótico, ya. ¿Cuál bacteria pudo haber sido? Streptococcus biógenes, el más frecuente. La otitis, la sinusitis, ¿quién es la bacteria más frecuente? Neumococo, en los niños, neumococo.
Lesiones tipo cutáneas, impétigo, erisipela, celulitis por piógenes. La escarlatina, producida también por piógenes, esto se ve en los niños, sobre todo ese rayo eritematoso que afecta la zona del tórax y que de ahí se expande hacia las extremidades. ¿Ya? La fascitis necrotizante, eso es lo que le dicen la bacteria come carne, que es piógenes también, la famosa bacteria come carne, así lo llama la prensa. La endocarditis bacteriana, que también está relacionado con estos tipos de streptococcus, y la fiebre puerperal. Una característica que tiene Streptococcus piógenes es que después que te da la infección van a quedar sus anticuerpos. Y esos anticuerpos pueden dañar, sobre todo, más he visto yo, a nivel del glomérulo, el endotelio. ¿Y qué puede producir en un paciente? Glomerulonefritis post-streptocócica. Yo en mi internado tuve la oportunidad de ver 3 niños con glomerulonefritis post-streptocócica, de verdad. Sí es relativamente frecuente, ¿eh? Y se ve que los niños hacen cuadros de naturia, se hinchan, tienen edema, tienen un edema palpebral. Y es característico, nunca me voy a olvidar de esos niños, porque los padres los traen a la emergencia. ¿Por qué? Porque orinaban sangre, ¿no? Decían, no, la orina de mi hijo está saliendo sangre. Pero algo que les llamaba la atención al inicio eran los párpados hinchados. Como si hubieran llorado toda la noche y le tenían todos los ojos hinchados. Y eso es un edema palpebral. Y el edema palpebral está relacionado con problema renal. Entonces uno automáticamente ve y dice, ah, ya acá debe haber alguno en el riñón. Entonces más preguntando a la clínica, sorpresa, ¿no? Antecedente importante, niña, ¿has tenido infección, una faringitis? Sí, doctora, ya diagnóstico está. Glomerulonefritis post-streptocócica. Ahora, ustedes van a decir, doctora, ¿y le hago cultivo? No, ya no, pues porque ya no está la bacteria, ya le dices antibiótico, ya lo trataste. Lo que está quedando son los anticuerpos. Y los anticuerpos son los que les están produciendo daño. Ahora, no es que a todos los que les dio Streptococcus piógenes ya les va a dar glomerulonefritis, fiebre reumática, no, porque hay ciertos serotipos. ¿Ya? Hay ciertos serotipos que son los que van a producir. ¿Qué acaso? Ahí tenemos algunas características, algunos cuadros clínicos que están relacionados con Streptococcus piógenes, ¿no? Este es bastante frecuente, sobre todo más en la población también pediátrica, en los niños. Estos son Streptococcus piógenes por piodermitis. Ahí tienen la escarlatina, ese rash eritematoso, y miren aquí las famosas líneas de Pastia, que es en la zona de las flexuras. Ustedes van a ver unas líneas más oscuras. La lengua, tipo lengua afranguesada, parece una fresa ahí, ¿no? Entonces estos característicos son signos de una escarlatina. Esta es la bacteria come carne. Ven ustedes ahí, ustedes han visto en la imagen cómo es que la bacteria destruye, ¿no?, todas las capas, porque ahí ya tengo exposición del músculo, ¿no? O sea, me ha destruido la piel, me quedo cerrado subcutáneo y estoy en fase muscular. Y ese paciente también tiene mal pronóstico por esta fase necrotizante de Streptococcus piógenes. Y si vemos al Streptococcus, son cocos gram positivos que están en cadena, ¿ya? Están en cadena y que pueden formar cápsulas. Algunas otras características que fermentan carbohidratos, producen también ácido láctico, y algo que lo va a diferenciar de los diferentes tipos de Streptococcus son las hemólisis. Vamos a ver 3 tipos de hemólisis: alfa, beta y gamma. La gamma es la no hemólisis. Y por eso que también vamos a necesitar de dar sangre. Así que agradezco a los chicos que también me donaron su sangre, porque para esa sangre es la que vamos a utilizar para ver la placa de dar sangre, porque estas bacterias hacen hemólisis. ¿Ya? Que todo sirve. Ya, esto es lo que hemos esperado ver en aquellos que les hicimos el hisopado faríngeo, y ya me dijeron que sí están creciendo las bacterias. Y miren que esto es lo que vamos a encontrar: Streptococcus. Y vamos a encontrar hemólisis alfas, como son estas de acá que se ven ese tono medio verdoso, que es una hemólisis parcial. La hemólisis total es esta de acá que se ve bien clarita, que se ve casi su halo transparente o más claro, ¿no? Entonces es una hemólisis total. O aquellas que no tienen hemólisis. Son los 3 tipos. Si vemos el polisacárido, tenemos al piógenes A,
al B de la Galactiae, que es lo clásico que uno más refiere a los beta-hemolíticos, ¿no? Y veamos que otra de las cosas que se pide es que cuando yo identifico a un neumococo, también necesito saber qué serotipo tiene. ¿Por qué? Por las vacunas. Ya está bajando un poquito el frío, un poquito nada más, porque por rato sale el sol y después de la noche hace frío, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen a sus familiares que ya están vacunados contra neumococo. Yo lo digo más con los adultos mayores, porque los adultos mayores son los más susceptibles de hacer estas infecciones por neumococo. Y pueden ser infecciones agresivas, ¿no? Que nos pueden hasta matar, ¿no? Por eso se habla de la vacunación. Así como lo mismo también la vacunación contra herpes zóster. En esta época, la verdad que hemos tenido más casos de herpes zóster, sobre todo en población adulto mayor, ¿no? Bastante. Y existe también la vacuna, pero no forman parte del esquema de vacunación. O sea, usted me dice, doctora, ¿puedo ir a los de mayo y ponerme la vacuna de neumococo, herpes zóster? No, eso te cuesta tu plata. Desgraciadamente eso sí tiene un costo. No hay tampoco, tiene que ir al privado nada más a ponerse esa vacuna. Pero esas vacunas más están para adultos mayores. Por eso le decían a sus papás, no sé, más de 50 años, o sus abuelitos en todo caso, ¿no? Entonces, el estreptococo beta-hemolítico, el Piógenes, que es del grupo UA, también tiene ciertos componentes que favorecen a la patogenia, ¿no? Que me van a producir el daño en donde se vaya a ubicar. Tiene su cápsula que contiene ácido hialurónico y me puede producir infecciones sistémicas más graves. Sus carbohidratos que van a permitir hacerme la clasificación del Lancerfield, la proteína M que me otorga la virulencia y la proteína F que va a favorecer que se pueda adherir fácilmente a las mucosas, ¿no? Lo mismo que sea ácido lipoteicoico. De ahí podemos ver al detalle las características de cada uno de los componentes que tiene Streptococcus, ¿no? Sobre todo Streptococcus pyogenes. Otra de las cosas que tienen son las hemolicinas. Les decía hace un momento que una forma de poder diferenciar a los Streptococcus es a través de la hemólisis. ¿Qué quiere decir eso? Destrucción de los hematíes. Ahí ustedes pueden ver que hay dos tipos de hemolicinas, una hemolicina O y una hemolicina S. La hemolicina O significa que es lábil al oxígeno y se va a encargar de formar anticuerpos. ¿Se acuerdan de los casitos que les comenté de la glomerulonefriticosis streptocócica que está relacionado con los anticuerpos? Ya, lo que le voy a hacer al paciente es la prueba de antistreptolicina O. No le voy a buscar el cultivo porque ya la bacteria está muerta. Acuérdense que esas lesiones aparecen por reacción de anticuerpos que quedan circulando. Lo mismo pasa con el Guillain-Barré, por ejemplo. Ya vamos a tocar luego Guillain-Barré cuando vamos a hablar de Campylobacter. Las hemolicinas S pobre gatito, no le han dado de comer al gatito. Ya, la hemolicina S es lo que van a ver ustedes que le agarra sangre. Acaban de ver ustedes que a nivel de las colonias hay un halo de hemólisis. Ya, ese halo de hemólisis es producido por la hemolicina S. No vayan a olvidar. Otras características que tienen estas bacterias es que producen enzimas como la streptokinasa, que se encarga de degradar el plasminógeno. Esto es utilizado en la parte médica, la streptokinasa, para los pacientes que tienen cuadros de trombosis. ¿Ya? También hay proteasas, desoxirribonucleasas y la proteína C, que todas ellas también van a participar de este proceso de evitar la fagocitosis y ocasionar pues el daño a nivel de los tejidos. Les mencioné que en el estafilococcus existe la toxina 1, ¿no? El superantígeno. Lo mismo también tiene Piógenes. Esa se llama la toxina eritrogénica. ¿Ya? Entonces ahí también se describe que puede producir la fasciitis necrotizante y el shock tóxico. Otro grupo de Streptococcus que también tiene relevancia médica es el Streptococcus agalactiae. Y lo menciono a Galactiae porque aquellos que van a ser ginecólogos sí deberían pedirle a su paciente gestante que se haga en la semana 35 o 37 el estudio de ese Streptococcus. ¿Por qué? Porque si en este caso hay presencia de Streptococcus sale positivo, a esa gestante hay que darle tratamiento antibiótico.
La gestante es la única, pero diría yo, la única persona, la única población a la cual yo le puedo dar antibióticos sin tener síntomas. ¿Ya? Cuando ustedes les toque ver infecciones urinarias, uno en la gestante pide lo cultivo. Si el cultivo sale positivo y la gestante dice, no doctora, pero yo no tengo síntomas, no tengo nada, igual tiene que recibir tratamiento antibiótico. Son las únicas, ¿ah? Ya después existen otras indicaciones que ya lo van a ver ustedes cuando lleven urología, que eso ya lo pide el urólogo. Pero así, en la parte de lo que ustedes van a ver en el día a día, el gestante sí le tiene que dar antibiótico. ¿Ya? Entonces, si le detecta boga láctea, le tiene que dar antibiótico. ¿Qué pasa si no le das antibiótico y la paciente está colonizando Galactiae? Ese bebé puede nacer con un cuadro de una sepsis, meningitis y se puede morir por Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Muy importante. Existen otros estreptococos no hemolíticos que forman parte de la microbiota y la cavidad oral, y algunos de ellos, creo que es el mutans, el que se ha visto que está relacionado con el cáncer de colon. Mutans son vitis, que están relacionados con cáncer de colon, ¿no? O sea, aquella persona que está colonizando, con el cantidad de estreptococos, pues tiene riesgo de desarrollar cáncer de colon. Y ahora el cáncer de colon también se está viendo en gente más joven, ¿no? Ustedes van a decir, no, todavía va a dar cáncer de guía o falso, ¿no? Este cáncer se realiza en personas menores de 40 años, 35, 40 años, entonces ya uno puede detectar el coronavirus. Esta prueba de CAM es para poder identificar a la Galactiae. ¿Qué es lo que hacemos? Se siembra una estría aquí de aureus en forma vertical y en forma horizontal coloco la estría de mi bacteria sospechosa que sea Galactiae y pongo alpiógenes también. Cuando yo tenga a Galactiae y aureus, voy a ver una sinergia. Entonces, esta sinergia es lo que se le conoce como la prueba de CAM, ¿no? Entonces, hacen la descripción y por lo tanto ya estaría frente tú a una Galactiae, ¿no? Para poder identificarlo, porque ambos son hemólisis beta. La hemólisis alfa es la hemólisis parcial. No tienen dos bacterias. ¿Quiénes son? Streptococcus viridans, que forman parte de la microbiota de la cavidad oral y es lo más frecuente que voy a encontrar, y neumococo. Ahora, si las dos tienen hemólisis alfa, ¿cómo diferencio una de la otra? Con el famoso disco de la optoquina, optoquín. Si el optoquín sale resistente, es un viridans. Si el optoquín sale sensible, es neumococo. Entonces, de esa manera no hacemos la diferenciación. Y ahora me van a preguntar, doctora, ¿y cómo sé yo que el optoquín es resistente? Mira, aquí en este disco de acá, tú no ves ningún halo. Si no ves halo, es resistente. ¿Ya? Se me ha olvidado. La otra bacteria es el enterococo. El enterococo está relacionado con las infecciones urinarias. Sobre todo, pacientes que utilizan su sonda urinaria. Esa es la clásica. ¿Qué bacteria más frecuente? La Enterococcus fecalis, si es que hablamos de la comunidad. Pero si tengo un paciente hospitalizado, supongamos, un paciente con un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y que llegó y bueno, lo han hospitalizado, le han tenido que hacer una cirugía y le han tenido que poner una sonda. Y al ponerle la sonda, yo tengo el riesgo que mi paciente pueda hacer una infección. Y si este paciente está hospitalizado, pongámosle 2 semanas, tranquilamente puede ser infección por enterococcus, pero no me va a hacer fecalis, ellos van a hacer fecio. Y fecio tiene una alta resistencia a los antibióticos. El enterococo también se ve como pocos gram positivos en cadena, ¿ya? Pocos gram positivos en cadena. Del neumococo sí es importante describir su función gram, como ven ahí ustedes en la imagen. Pueden hasta confundirlos a ustedes, pueden verlos como unos coquitos gram positivos medios alargaditos. Ustedes van a decir, no, pero si el coco es bien redondo, ¿no se llama coco? No, en estos casos no utilizo cocos gram positivos lanceolados. Una vez me acuerdo que mi personal del servicio en microbiología se equivocaron con un gramo y me dijeron, no, doctora, estamos viendo bacilos gram positivos. Y yo digo, tan seguro que no bacilos gram positivos, mejor hay que ir a ver al paciente, porque era una muestra de líquido cefalorraquídeo.
Si ustedes me dicen en muestra de líquido cefalorraquídeo, bacilos gram positivos, yo pensaría que es una listeria. Y la listeria, el tratamiento es ampicilina. Pero si ustedes me dicen, no doctora, son coco gram positivos, lanceolagos, eso es neumococo. Y para el tratamiento por neumococo tengo que darle ceftriaxona en altas dosis. Por eso es importante tener bien clara la atención gram. La listeria es más de los bebés, es más del recién nacido que ha tenido una madre que no se ha tratado adecuadamente algún tipo de infección, por ahí se mete la listeria. En cambio, el neumococo puede aparecer en cualquier edad. Pero eso es importante también saberlo, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar. Porque sí, puede pasar que el laboratorio se puede equivocar, porque tiene que tener experiencia también en cuanto a la lectura de la tensión gram. Es importante el poder hacer una adecuada descripción de esta tensión gram. Y miren que el neumococo también habita en las vías respiratorias altas, el 40 al 70%. Y ahí tienen la descripción. Y miren ustedes acá ya. Aquí está el octoquín. Miren que alrededor del octoquín veo un algo. Eso es sensible. No se vayan a olvidar. Octoquín sensible, neumococo. Sus colonias son umbilicadas, brillantes y es hemólisis parcial, por eso lo ven las colonias de ese tono verdoso. ¿Ya? También tiene el neumococo maneras de cómo dañar el tejido, gracias a su cápsula, ¿no? Inactiva y también impide la fagocitosis. Tiene factores de adhesión, como también su proteína A, tiene adhesinas, que lo favorecen. Tiene factores de invasión para poder invadir fácilmente al epitelio o al tejido, y también los factores de inflamación. Dentro de los factores de inflamación está el famoso polisacárido C. Lo digo famoso porque el polisacárido C lo utilizamos para las pruebas de laboratorio para determinar la presencia del neumococo en muestra de orina. Entonces uno puede detectarlo en una muestra de orina. Cuando tiene sospecha de que puede ser un neumococo, le pides y automáticamente ya si te está diciendo que es neumococo, hay que darle su tratamiento antibiótico de inmediato. No se vayan a olvidar que también les decía que es importante que todo neumococo que yo aísle, tengo que hacerle su serotipificación porque necesitamos ver la epidemiología de la vacunación. Otra de las cosas que sucede con el con la polisacárido del neumococo es que aquellos pacientes que tienen un proceso inflamatorio agudo se tienen una beta-globulina y va a reaccionar con el polisacárido C del neumococo. ¿Cómo se llama eso? La famosa proteína C reactiva, ¿no? Que lo utilizamos en el laboratorio para la detección o sólidos implicados con qué, con infecciones o con procesos inflamatorios. Listo. Un minuto, voy a descansar un minuto y de ahí vamos para la siguiente. La siguiente diapositivas son súper rápidas, ¿no? Ya los noto cansados. Mira, o sea, eso Bacillus anthracis es el que resulta ser patógeno para el humano. ¿Ya? Y además, la infección es de casualidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedes estar en contacto con un animal enfermo o puede ser que lo hayas manipulado y por ahí ya te contagiaste. O sea, ¿quiénes son más susceptibles de tener Bacillus anthracis por carbunco? Los ganaderos, ¿no? Porque están en contacto con el ganado, y los veterinarios, no son los que tienen más riesgo. ¿Cuál es la característica? Bacilos gram positivos, son bacilos grandes, forman esporas, son bacterias inmóviles y son bacterias aerobias y anaerobias facultativas, ampliamente distribuidas en la naturaleza, ¿no? Y ahí tienen ustedes la imagen tomada de Murray, en donde nos describe a estos bacilos gram positivos grandes, ¿no? Grandecitos, gruesos. Una de las cosas que tiene el bacillus, en este caso anthracis, que es el patógeno, es que tiene una cápsula, y esa cápsula es un polipéptido. Y ese polipéptido en su mayor composición es el ácido polideglutámico. Y va a depender de quién, o sea, a partir de la codificación de un plásmido llamado PX02. Esta bacteria tiene dos tipos de plásmidos, ¿ah? El PX01 y este es el PX02. ¿Qué más?
Se va a desarrollar fácilmente en los medios de cultivo esta bacteria, lo vamos a sentar en el agar sangre y ahí lo vamos a poder visualizar muy bien. Ahí está. El famoso plásmido del PX01 que está implicado ¿con qué? Porque va a producirme un antígeno protector. Pero este antígeno protector se va a unir a dos componentes, al factor edema y al factor letal. ¿Qué pasa cuando se junta? Dice, con el factor edema me aumenta el AMP cíclico, por lo tanto va a ocasionar edema en el paciente. El factor letal, cuando se une, que es que van a producir una proteasa que me va a estimular a los macrófagos para que puedan excretar factor necrosis tisular y la interleuquina 1. De todas maneras, ambos factores van a necesitar un antígeno protector para que pueda ingresar a la célula. Y en el rol patógeno tiene tres cosas. Me puede producir lesiones en la piel, por eso que hay la imagen del carbunco cutáneo. Se dice carbunco porque produce una lesión necrótica que se ve de color negro como el carbón, ¿no? Por eso es la característica ahí. Y tenemos también la otra que es el carbunco gastrointestinal y el carbunco que es vía inhalatorio, el carbunco respiratorio, que es el que está relacionado con el bioterrorismo. No sé si han visto el libro de Murray, ahí cuenta la historia de un bioterrorismo que sucedió en Estados Unidos en el año 2001, en la cual pues habían colocado sobre de cartas, ¿no? Habían colocado justamente al Bacillus anthracis en polvo, ¿no? Entonces uno lo adquiere, la infección por vía inhalatoria. Bueno, ahí tiene la imagen de la pústula y esa lesión puede generar hasta un 20% de mortalidad en el paciente. Las esporas por inhalación. Ahora, esto se observó sobre todo en aquellas personas que trasquilaban a las ovejas. Entonces, cuando trasquilaban a las ovejas ese polvo, las personas lo tenían por vía inhalatoria. Entonces, ¿qué observaban? Que estos pacientes, a nivel de los alveolos pulmonares, estaban presentes estas esporas y producía ensanchamiento del mediastino, tenían adenopatías, ¿no? Y esto llevaba a complicaciones meningias y shock, ¿no? O sea, lo que ocasionaba finalmente la muerte del paciente, ¿no? Cuando se daba por la vía inhalatoria. Y también tiene un poder patógeno si es por vía gastrointestinal, pero mencionan que esto también es muy raro, ¿no? O sea, si se dice que se come la carne infectada de un carbunco, como que te puede dar la presión, aunque resulta ser muy raro, ¿no? Y aquí también le puse el resumen de lo que mencionan en el libro de Murray, las tres características o la forma de cómo puede producir el cuadro clínico Bacillus anthracis. Ya les dije que va a crecer muy bien en el agar sangre, ahí lo están viendo, y miren ustedes esas colonias que tienen bordes irregulares, pueden tener también hasta formas onduladas y que tienen la apariencia de vidrio esmerilado, se ve ahí algo viscoso, por eso lo describe así. Bueno, de la muestra que tú valiste, ya sea de un líquido cefalorraquídeo o de algún tipo de tejido, puedes hacer el procedimiento de la siembra y recuerden que se siembra en agar sangre. Se crece bien en el agar sangre a 35-37 grados y no es necesario ponerle el CO2. O sea, puede ir con CO2 o sin CO2 porque también le mencioné que es una bacteria anaerobia facultativa. Y finalmente Neisseria meningitis. Ya la Neisseria meningitis ya lo hablé en la primera clase, porque les dije que hubo hace poco un brote en Iquitos, ¿no? De un meningococo, y que ya uno de ellos falleció. De los pacientes, ya uno de ellos falleció, una persona de 16 años falleció. Y para el 29 de agosto hicieron mención de que los vuelos para ese lugar, esta provincia o esta zona de Iquitos, habían sido suspendidos. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner a toda la población, en todo caso, en cuarentena, para no esperar que se expanda más el meningococo, ¿no? Ahora, ¿dónde tengo yo al meningococo? En la cavidad oral, vías respiratorias, nasofaringe. El contagio es interhumano, o sea, a través del yo no tamponites, porque ahí la otra persona lo adquiera. Resulta ser endémico
en población menor de 5 años y en los adolescentes. Por eso que es en este grupo en donde uno va a tener estos cuadros de meningitis. Y si ustedes han visto en los casos de estos brotes que se dieron en Iquitos, ¿qué edades tenían los pacientitos? Tenían 15, 16, 17, 18 años. Por ahí va la afectación con meningococo. Produce cuadros de sepsis y meningitis. Y ahí tienen ustedes la descripción, son diplococos gram negativos con aspecto de grano de café que se pueden ubicar dentro o fuera de la célula, ¿no? Son bacterias inmóviles, metabolizan la glucosa. Otra de las características es que producen citocromo oxidasa y catalasa, o sea, como parte de la identificación de estas enzimas que tienen estas bacterias, pero otra condición que tienen es que son exigentes para el cultivo. Creo que les comenté en la primera clase que a mí me mandaron una muestra de un líquido cefalorraquídeo de una paciente de emergencia que me la habían tenido en refrigeración. Y desgraciadamente, cuando le hicimos el gran, a pesar de que la muestra era purulenta, no vimos nada. Y después le mandan a hacer pruebas moleculares y sorpresa, Neisseria meningitis, y todo el mundo se asustó. Y lo primero que me dicen, doctora, ¿y por qué el laboratorio no lo detectó? ¿Por qué? Porque las muestras las habían guardado en refrigeración. Y Neisseria necesita estar con calor, necesito ponerla a 37 grados. Si yo la meto al ambiente frío, la mato la bacteria. Y acuérdense que en la tensión grande yo no voy a poder visualizar bacterias muertas. Ni tampoco mi cultivo va a crecer nada. O sea, voy a tener un cultivo negativo. Una anécdota que tuvimos nosotros con un paciente fue un paciente de VIH con diagnóstico reciente, extranjero, varón. Acude porque al infectólogo, porque tenía síntomas de una infección urinaria. Creo que también ya les comenté que un varón que yo tenía infección urinaria, yo más bien debería descartar enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, irme de frente a las enfermedades de transmisión sexual. El médico le preguntó si este paciente tenía, si al momento de orinar le salía pus, y él dijo que sí. Me lo mandan al laboratorio, doctora Pucha, le estoy mandando un paciente para que usted le haga su descarte. Ah, ya mándame nomás al paciente. Me lo manda, converso con el paciente, y para esa toma de muestra, como tiene que hacer muestra de secreción uretral, siempre para esos casos no entras tú solo, ¿va? Sea hombre o mujer, no entras solo. Siempre tienen que entrar 2 personas del laboratorio en una mesa. Yo entré con el tecnólogo médico, y vimos ahí al paciente, pues le dijimos, y cuando sale del pene la secreción purulenta, esa fue la secreción que hicimos la lámina del gramo. De inmediato lo llevamos para hacer la tinción y nos salió que era diplococos gram negativos. Y era un paciente de VIH. Y dijimos, no, entonces es una Neisseria gonorrea, ¿no? Ya el diagnóstico está dado. Llamé al doctor, mire, doctor, si hemos visto el diplococo, si es Neisseria. Ah, ya, doctora, perfecto, ya. Tratamiento para el paciente. Pero cuando estábamos viendo el crecimiento de la bacteria, si ustedes se dan cuenta, la gonorrea solamente metaboliza glucosa, no metaboliza el resto. Y lo que nosotros estábamos viendo es que me estaba metabolizando glucosa y maltosa. Y nosotros le dijimos que meningitis, o sea, los síntomas que estaba presentando eran una Neisseria meningitis, nos quedó la duda. Y como nos quedó la duda, lo llevamos al laboratorio de referencia. El laboratorio de referencia me llama y me dice, doctora Pucho, lo que usted me ha mandado es una Neisseria meningitis. Neisseria meningitis. De inmediato, llamen al paciente que venga, hisopado en cavidad oral, hisopado faríngeo. ¿Por qué le hicimos hisopado faríngeo? Porque teníamos que ver si era portador o no de Neisseria meningitis. Le dije, ¿tienes tu pareja? Me dijo, doctora, eso es una relación casual. ¿Quién será su pareja? Imagínense, una relación casual. Desgraciadamente, pues tenía también en cavidad oral, salió positivo la Neisseria meningitis. Entonces ya se imaginarán ustedes cómo es que llegó hasta el pene la Neisseria meningitis, que uno más frecuente diría que gonorrea, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? ¿Cómo fue? Se ríe porque ya saben, ¿no? Exacto, el paciente practicaba sexo oral. Por ahí se me yo decía, meningitis, o sea, ¿de dónde se metió el meningococo hasta acá? Dije yo, o sea, mi cabeza siempre decía gonorrea, pero salió meningitis, ¿no? Y le hicimos el hisopado en cavidad oral y todo, y salió positivo. Sí, ya saben, entonces. Si por ahí detectan a sus pacientes, ya saben de dónde viene ese meningococo. Bueno, ahí está. Entonces, lo
parte clínica, muy pocos, ustedes me preguntan, doctora, ¿y usted ha aislado a una Neisseria lactámica, zika, flava? No las hemos aislado, solamente los dos primeros. Eso es lo que más nos ocasiona los cuadros clínicos. Características del meningococo, que tiene sus pilifilias para poder colonizar la zona de la nasofaringe, tiene polisacáridos capsulares, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todas estas bacterias lo que están haciendo es impedir la fagocitosis, impedir que vayan mis células de primera línea, ¿no? Que las ataquen, no les está haciendo nada. Tiene lipoligosacárido que puede mediar gran parte de las manifestaciones clínicas, y eso es lo que produce la Neisseria meningitidis, produce lesiones a nivel del endotelio. Y por esas lesiones a nivel del endotelio terminan ocasionando esas petequias o esas manchas violáceas, púrpuras, que es lo clásico del meningococo. ¿Cómo se adquiere la infección? Vía respiratoria, inhalatoria, se absorbe por las células epiteliales, entran a la sangre, pueden ir al líquido cefalorraquídeo. Otra de las cosas que les gusta a todas las bacterias es la glucosa. Que en las pruebas de laboratorio la glucosa ustedes la van a ver baja en los estudios de líquido cefalorraquídeo de meningitis. Y acuérdense que al cerebro solamente le pueden dar glucosa. El cerebro no recibe cuerpos cetónicos, ácidos grasos, nada. Su forma de energía es la glucosa. La obstrucción del líquido de la circulación del líquido cefalorraquídeo porque pueden ocasionar infarto cerebral y también puede producir daños a nivel de los nervios del auditivo, visual y motor. Entonces, la lesión, por eso les decía, la toxina o la endotoxina de esta bacteria lo que va a ocasionar es la destrucción del endotelio, lo que se va a manifestar como las petequias, las púrpuras, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, ¿no? Y esto puede conllevar a un cuadro de una coagulación intravascular diseminada, compromiso también de la glándula suprarrenal, lo que puede llevar a la muerte del paciente. Ya de este brote que se tuvo, ya hubo un muerto. El diagnóstico, el GRAM. O sea, secreción clínica y GRAM, eso sí. En el líquido cefalorraquídeo también, la clínica y que te manden el GRAM. Toque, hay que hacerle su GRAM y ya tú le reportas al médico. Nosotros, yo como laboratorio reporto y digo, no, si estamos viendo esto, no voy a ganar la clínica. El cultivo, el medio ideal del cultivo es el Taller Martin. Si bien es cierto, podemos sembrar en agar sangre, pero el medio selectivo es Taller Martin. Así que si por ahí les preguntan, me dicen, doctora, pero usted ha hecho agar sangre, ya, pero ¿cuál es el medio selectivo? Taller Martin. También se puede detectar por antígenos capsulares de muestras para el líquido cefalorraquídeo, pero sí he visto que tienen más baja sensibilidad, o sea, se me pueden escapar algunos, no los va a detectar. ¿Qué es lo que se sugiere? Trabajar con pruebas moleculares. Ahí ustedes pueden ver el GRAM de la Neisseria meningitidis y también las características del líquido cefalorraquídeo. Tiene bajo de glucosa, aumento de proteínas y aumento también de los leucocitos. Por eso que la muestra la ven turbia y sobre todo de neutrófilos, ¿no? Que es lo que más predomina ante una infección bacteriana. Ya les dije lo del cultivo, Taller Martin, no se vayan a olvidar. La detección de las pruebas de los antígenos capsulares en líquido cefalorraquídeo se trabaja para 3 bacterias: Streptococcus, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Cada vez, si bien es cierto, salen resultados rápidos, porque solamente reacciona una gota de líquido cefalorraquídeo con mi gota de mis antígenos, pero como les decía, tienen baja sensibilidad, se me van a escapar por acá. Entonces, ¿cuál es lo ideal? La prueba molecular. No le digo que a mí me compararon con una prueba molecular con mi microbiología, eso no puede ser, ¿no? Porque de hecho que esto es más sensible, ¿no? Y acuérdense que puedo detectar al agente bacteriano vivo o muerto. Entonces, la prueba molecular lo va a detectar sí o sí. Listo, ahora sí, ya hemos terminado la clase. Ya por cosas de tiempo no voy a pasar la lista.